Hablemos de Iluint DW. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Mario López del área de Ingeniería de Ilumileds y en esta ocasión quiero platicarles sobre una nueva familia de productos de iluminación modular. Recordemos qué es la iluminación modular. La iluminación modular consiste en una familia de productos que tiene como base algún luminario generalmente lineal y un conjunto de accesorios. Estos accesorios van a permitirnos hacer diferentes configuraciones o formaciones. ¿Cuál es la ventaja de la iluminación modular comparada, por ejemplo, contra la iluminación lineal? En el caso de la iluminación lineal con perfiles y tiras de LEDs, casi siempre tenemos que hacer cortes tanto en el aluminio y en la tira para poder hacer empalmes y configuraciones distintas. Esto de repente, cuando no somos tan expertos o no tenemos tanta práctica en el manejo de los materiales, puede resultar un tanto complicado, mientras que en iluminación modular, al ya tener todo un conjunto de accesorios para hacer las interconexiones, se simplifica bastante hacer estas formaciones completamente personalizadas. En el caso de la familia Iluint DW, nos vamos a encontrar con 4 modelos base, que son justamente estos que vemos de este lado, que van a ser 2 modelos lineales y 2 modelos curvos, con su conjunto de accesorios para sobreponer o para suspender y poder hacer distintas formaciones. ¿Cuáles son las características importantes? Empecemos por los nombres de los productos. Recordemos que prácticamente en todos los casos los nombres o las claves de nuestros productos nos van a decir mucho de las características técnicas que tienen. Por ejemplo, Ilu significa la marca Ilumileds, INT significa interconectable y DW quiere decir o se refiere al nombre de esta familia o el prefijo que llevan cada uno de los componentes para llegar a las aplicaciones como las que estamos viendo en la pantalla. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las características más importantes de la familia Iluint DW? Para empezar, una conexión directa a 127 volts. Esto quiere decir que ya no necesitamos ninguna fuente de poder o algún driver para poder hacer las conexiones y que funcione correctamente. En este caso, ya cada uno de los coples o cada uno de los accesorios van a poder conectarse directamente a la línea eléctrica de 127 volts. Otra característica de lo más importante es que puede ser atenuable. Va a ser compatible con cualquier modelo de dimmer, sin importar la marca, siempre y cuando sea del tipo TRIAC de 127 volts. ¿Cuáles son los dimmers tipo TRIAC? Los dimmers tipo TRIAC son los atenuadores que se utilizaban normalmente en lámparas tipo incandescente, las lámparas tradicionales de toda la vida. Entonces tenemos que es un producto que va a funcionar sin controlador o fuente de poder externa y además va a ser compatible con dimmers tradicionales que nos encontramos en prácticamente todas las instalaciones eléctricas. Otra característica muy importante es que son flicker free. Flicker free se refiere a que no vamos a tener ningún tipo de parpadeo sin importar el nivel de brillo al cual dejemos nuestros luminarios. Por ejemplo, aquí tenemos tanto los luminarios curvos y el propio accesorio que también es iluminado sin ningún tipo de parpadeo o de flicker. Entonces eso es algo muy importante a destacar dentro de esta familia. Veamos ¿cuáles son los componentes entonces? Decíamos que nos vamos a encontrar con el primer modelo, que es un luminario lineal, en este caso de 28 centímetros y de 4 watts de consumo. Este luminario nos va a servir para hacer cualquiera de las formaciones como las que estamos viendo en la pantalla. Veamos qué viene dentro del empaque. De inicio nos encontramos con el manual de operación impreso, que es el mismo que estamos viendo ahora en la pantalla. Y algo muy interesante de este primer modelo es que nos encontramos con conexiones en ambos extremos. Tenemos 3 conexiones, que es línea, neutro y tierra física. Eso es algo muy importante. Tenemos el mismo tipo de conector al inicio y al final de nuestro luminario lineal. Esto nos va a asegurar que no tenga ninguna polaridad. No importa si lo ponemos en esta posición o en posición opuesta, va a funcionar correctamente. El cuerpo va a ser de policarbonato en la parte de la base y policarbonato también, pero lechoso en la parte frontal. Esto nos asegura que no haya puntos de luz, como les decía, sin importar el nivel de brillo a cual lo encendamos. Esto nos va a servir para hacer aplicaciones completamente uniformes a todo lo largo de la formación. Entonces aquí tenemos el primer modelo lineal de la familia Iluint DW. Veamos el siguiente modelo. Este modelo es de 35 centímetros y tiene un consumo de 5 watts. El contenido es básicamente el mismo que el anterior.
y lo único que cambia entonces en este caso es la longitud. El siguiente modelo base es uno muy similar, pero en este caso curvo. Nos vamos a encontrar con el Iluint DW de 26 centímetros y veamos cuál es el contenido. Primer modelo curvo de 26 centímetros con un consumo de 4 watts. Y el último luminario de esta familia es el modelo Iluint DW38. Quiere decir que mide 38 centímetros, en este caso también curvo. Misma estructura que el anterior, solamente con otra longitud. Con estos 4 modelos base podremos crear distintas formaciones. Aquí podemos notar que vamos a tener 2 familias de accesorios. El primer grupo que estamos viendo en la pantalla en este momento es el grupo de accesorios para sobreponer. Este lo utilizaremos en techos reales, como por ejemplo losas de concreto o en falsos plafones, siempre y cuando no vayan a quedar suspendidos, simplemente sobrepuestos encima de la superficie. Y este otro grupo que estamos viendo ahora en la pantalla es el grupo de accesorios para suspender, es decir que van a quedar colgados a una cierta distancia o a una cierta separación del techo real. Veamos cuál es la estructura de cada uno de los grupos de accesorios. Primero veamos cuáles son los accesorios para sobreponer. Nos encontraremos con este primer modelo, que es el de una sola entrada. Este modelo nos va a servir para iniciar la figura o la formación que queramos armar, y vamos a ver cuál es su estructura entonces. Este es el primer conector entonces, y va a tener una sola entrada para recibir cualquiera de los 4 luminarios que veíamos al principio. ¿Cuál es el método de instalación? Simplemente tenemos que tomar el luminario, hacer esta conexión y asegurarnos de que haga un clic al momento de hacer la propia conexión. Y con esto ya podremos tener el primer bloque de nuestra formación. El segundo accesorio para sobreponer es este modelo que estamos viendo ahora. Aquí nos encontramos con la misma estructura, solamente que en este caso ya tenemos 2 entradas, es decir que podemos conectar un luminario en cada uno de los extremos del cople. Una de las ventajas que tenemos con este accesorio es que cada una de las entradas o puertos tiene movimiento, entonces podemos dejarlo o muy abierto o podemos dejarlo muy cerrado, dependiendo de la formación que queramos hacer, y esto evidentemente también nos servirá para hacer un ajuste al final de la instalación. El método de conexión sería el mismo: insertar los pines del luminario dentro del puerto hasta que haga clic. Ya tenemos un accesorio más. El siguiente tiene la misma estructura, solamente que en este caso con 3 entradas. En este caso también las 3 entradas tienen un movimiento para poder hacer ajuste. Y el método de instalación sería exactamente el mismo. Tomar la entrada del cople anterior, colocar un luminario lineal y ensamblar con el nuevo accesorio. Y como podemos ver, poco a poco vamos haciendo una formación completamente personalizada y podemos ir ajustando la posición en la cual queremos que tenga la posición final. Y el último accesorio para sobreponer es un tipo zigzag. A primera vista pareciera que este accesorio es similar o es idéntico al de 2 entradas, pero vamos a ver cuál es la pequeña diferencia. En el caso del modelo de 2 entradas tenemos que sí se puede ajustar, mientras que este, que es el modelo zigzag, no tiene movimiento. Las entradas están completamente fijas y esto va a permitirnos que se vaya haciendo una pequeña inclinación entre cada uno de los componentes o entre cada uno de los luminarios que instalamos para que tengamos un efecto de zigzag. Pero básicamente la instalación vuelve a ser la misma. En un momento más haremos una instalación específicamente con el modelo zigzag para que veamos cómo se va haciendo esta pequeña inclinación. Ahora pasemos al grupo de accesorios que son para suspender, que básicamente siguen el mismo principio. Primero nos encontramos con el elemento de una entrada, después con el elemento de 2 entradas, 3 entradas y zigzag.
La forma de instalación y de conexión de estos accesorios es exactamente la misma que veíamos en el primer grupo. La única diferencia es la forma. Vamos a comparar este accesorio de una entrada con su versión de sobreponer. En el caso de los accesorios para sobreponer, nos encontraremos con orificios en el alrededor del accesorio que nos servirán para fijar directamente encima de la superficie. Mientras que en el caso de los accesorios para suspender, tendremos una pequeña entrada para colocar aquí el cable de acero y que quede colgado desde el techo. El cable de acero se encuentra por separado con este modelo que vemos aquí, que tiene 1 metro de longitud. La forma de instalar este cable de acero hacia cualquiera de los dos accesorios es simplemente aflojar este prisionero Allen, introducir el cable, volver a apretar el prisionero Allen para que no se salga el cable de acero, y por el otro extremo esta pieza irá colocada hacia el techo para que haga la sujeción. Podemos hacer el ajuste del cable de acero simplemente recorriéndolo a la longitud que necesitemos, hasta dejarlo muy corto. Si queremos regresar el cable de acero, no será posible a menos que presionemos esta pequeña válvula y al mismo tiempo jalemos el cable. Con esto podemos regresarlo a su posición original. Y esta sería la manera en la cual vamos a instalar cada uno de los accesorios para suspender de la familia Iluint DW. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en los accesorios para suspender o para colgar es que el único elemento que tiene un cánope es el accesorio de 2 entradas que tiene movimiento. Todos los demás accesorios para suspender no tienen un cánope para alojar las conexiones. Esto quiere decir que si queremos hacer la instalación eléctrica o las conexiones hacia la línea eléctrica, quedarán completamente expuestas. Otra característica que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una formación personalizada, ya sea en la aplicación de sobreponer o de suspender, es que no es necesario que cada uno de los coples lleven una conexión eléctrica, sino que con uno solo será suficiente para alimentar toda la formación completa, como en el primer ejemplo que veíamos al inicio, en donde solamente tenemos una conexión eléctrica y con eso es suficiente para alimentar 2 o la cantidad de luminarios y de acoplamientos que queramos utilizar. Como por ejemplo en este caso que vemos aquí. El único accesorio que lleva una conexión es este que está por aquí conectado al probador y a su vez a nuestro atenuador tipo TRIAC. Los otros 2 accesorios no llevan ninguna conexión. Algo muy importante a tomar en cuenta es que estos cables no deben de quedar expuestos, ya que puede ser peligroso. Como no llevarán ninguna conexión, la recomendación es aislarlos con cinta convencional y alojarlos en el interior del cuerpo del propio conector. De la misma forma haremos en todos los casos: aislar y ocultar. Para que al final nuestra aplicación se vea completamente limpia y con una sola conexión a la energía eléctrica. Siguiendo este método podemos crecer la cantidad de luminarios y de accesorios que necesitemos, siempre y cuando cerremos al final el circuito. ¿A qué nos referimos con cerrar el circuito? Debemos de ser cuidadosos en que en ningún punto de los extremos tengamos algún puerto completamente descubierto. En este caso, si yo lo único que necesito es esta formación, lo más recomendable sería utilizar un conector con un solo extremo en esta parte para que los demás queden cerrados, y lo mismo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque si dejamos esta parte completamente descubierta al inicio de la formación, puede resultar peligroso al momento de tocar, ya que podemos generar un cortocircuito. Por último, recordarles que esta familia está disponible en tonos de luz blanco cálido 3000 Kelvin y blanco neutro 4100 Kelvin. ¿Cuál es el criterio para seleccionar cada uno de los tonos de luz disponibles? Depende mucho de la aplicación. Normalmente los tonos blanco cálido los recomendamos para aplicaciones en donde queremos generar ambientes de confort o de comodidad, como por ejemplo en una habitación o en una sala de estar, donde queremos que el usuario se relaje. Mientras que los tonos de luz blanco neutro 4100 están más recomendados para aplicaciones en donde queremos tener una mayor sensación de iluminación y también una mejor fidelidad de colores. Por ejemplo, en un vestidor en donde necesitamos poder distinguir los tonos de las telas entre un azul marino y entre un negro, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cada una de las aplicaciones, es que nos iremos por los tonos de luz blanco cálido o blanco neutro. Y la compatibilidad
con los dimmers es completamente universal, no importando la marca, siempre y cuando sean del tipo TRIAC de 127 volts. Como les comentaba, por último veamos cuál es la aplicación de los últimos coples tanto para sobreponer como este y para suspender como este, pero en sus versiones zigzag. Los dos tienen exactamente lo mismo que los accesorios de 2 entradas, solamente que estos 2 puertos están sin movimiento. Esto nos sirve para poder ir entrelazándolos, por ejemplo en este sentido, y se vaya formando un zigzag fijo a lo largo de la formación. ¿Cuál sería la instalación? Colocáramos, por ejemplo, un luminario curvo en este cople y después colocáramos el otro en la posición inversa, que sería de esta manera, y el siguiente luminario tendría que ir en la posición inversa al anterior, que sería de esta forma. Y podemos hacer un zigzag con luminarios curvos o también pudiéramos hacerlo con luminarios rectos, como se ve en la imagen que vemos en la pantalla. Amigos, esta fue la familia iLuin DW de iluminación modular. Esperamos que este video les sea muy útil para poder ensamblar las formaciones personalizadas que necesiten para sus aplicaciones de sobreponer o de suspender. Recuerden suscribirse en este canal. Hasta la próxima.